bienvenidos mis queridos amigos y hermanos de nuestro canal Bastián Ángel. Ya estamos en nuestra segunda parte de una pequeñita serie que consta de tres. El primero fue la comunidad LGBT en la época y en el tiempo de Jesucristo. ¿Qué sucedió cuando Jesús se encontró con un homosexual? ¿Cómo reaccionó? Así que desde ya te invito a ver la primera parte si es que todavía no la has visto. Y esta es nuestra segunda parte, la comunidad LGBT en las cartas del apóstol Pablo. Así que sin más, te invito a que comencemos con una oración y vamos a ver qué tenemos aquí, ¿ok? Bienvenido. Gracias, papito, por darnos la oportunidad de estudiar tu palabra hoy y te agradezco porque podremos compartir un poquito de lo que es Jesucristo, su carácter y en esta ocasión en los escritos de Pablo. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, reitero la bienvenida, te invito a suscribirte a nuestro canal si aún no estás suscrito y también te comento que tenemos un número de materiales en nuestra disposición. ¿Ok? Lo encontrarás en el link de la descripción, por ejemplo, nuestro curso bíblico Un Dios como Jesús. Además de nuestro libro, Dios perdonó al mundo. ¿Ok? Así que te invito a revisarlo, a ver si te interesa y te prometo que allí hay información muy valiosa y encontrarás mucho alivio para muchos corazones, no solo para el tuyo, en cuanto al dulce perdón de Dios. Así que bien, sin más, vamos a comenzar el tema de hoy, la comunidad LGBT en las cartas del apóstol Pablo. Y para ello comenzaremos con tres versículos. Son tres citas solamente las que vamos a ver hoy, pero vas a ver qué interesantes que son. Primero quiero comentarte una breve introducción. Resulta que la palabra homosexual no aparece propiamente tal en la Biblia, ¿ok? No aparece en la Biblia. Así que tú dirás, bueno, entonces, ¿de dónde saca y qué significan esos versículos que dicen y habla acerca de los homosexuales? Bueno, eso es lo que vamos a ver hoy. Pero partamos con esta introducción y esto de base. Homosexual, el término castellano homosexual es una palabra compuesta derivada del prefijo griego homo, que significa igual o similar, y el término latín sexualis, que significa sexual, así que es una amalgama entre el griego y el latín, y tenemos la palabra allí compuesta homosexual. El término en sí tiene un origen moderno, ¿bien? Así que ni siquiera es completamente del griego y tampoco es completamente del latín, por lo que ya está presente el griego y el latín en nuestra cultura greco-romana cuando se crea esta palabra. ¿Cuánto tiempo después? Que no se utilizó como tal, sino hasta hace unos 150 años. En el griego o hebreo bíblico no existe ninguna palabra que sea equivalente a la palabra castellana homosexual. Partamos ya con esto en mente. Y en las traducciones inglesas de la Biblia o españolas, la palabra homosexual se utilizó por primera vez en el Nuevo Testamento en la revista Standard versión de 1946. Así que no es sino hasta cerca de unos 150 años que la palabra homosexual apareció en la Biblia. Pero en el griego ni en el hebreo tenemos una palabra equivalente, ni algo que afirme o que diga, hable de un homosexual o de la homosexualidad. Bien, así que con esto en mente, imagino que ya algunos prejuicios acerca de esto en la Biblia se irán cayendo. Vamos a leer estos versículos con sus palabras originales, no las interpretaciones que se han hecho, porque cada traducción de la Biblia es una interpretación. Si te lo tradujeran palabra por palabra, te quedaría, ¿has escuchado hablar a Tarzán? Bueno, algo así te quedaría algo bastante primitivo, que no tendría mucha cohesión, mucho menos a veces hasta coherencia.
Así que la gente que traduce necesita interpretarlo. Ahora, una cosa es interpretarlo con lo que a mí se me ocurre y otra cosa es estudiar bien las palabras para luego hacer una interpretación. La razón de que hace solo 150 años se ha traducido como homosexual es que ahora el tiempo más moderno, no hace 2000 años atrás, hay otra cosmovisión de este asunto y se ha interpretado como que se estaba hablando de homosexuales. Pero vamos a ver qué dicen los versículos. Bien. El primer versículo que vamos a revisar es Romanos 1 del 26 al 27. Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. ¿Qué más claro que eso quiere Bastián? Bien. De igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres. Bien, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Así que alguien diría, bueno, ¿qué más claro puede ser? ¿No dice allí hombres con hombres? Las mujeres dejando el uso natural del hombre. Así que alguno diría, definitivamente Dios, Pablo en ese pasaje, está hablando de la homosexualidad y está condenando la homosexualidad. Vamos a ver hoy de qué se trata ese versículo. También, por supuesto, primera de Timoteo 1, del 9 al 10. Y conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas, matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, los mentirosos, perjurios, para cuantos oponga la sana doctrina. ¿Okay? Algún detalle interesante sobre esto, solo detalles. Fíjate que dice, lo que se oponga a la sana doctrina son prácticas, son costumbres, formas de proceder, actitudes. Eso es lo que se va oponiendo a la sana doctrina. La sana doctrina, como lo dice Pablo, es visitar, es atender a los necesitados. Esa es la sana doctrina, que no tiene nada que ver con un conjunto de creencias. Bien, pero aquí tenemos los sodomitas, está bien claro. Ellos son parte de la lista para los cuales fue dada la ley, ¿okay? Como pecadores. Y 1 Corintios 6:9 no se nos podía quedar fuera. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales. Bueno, Bastián, tú dirías que la palabra homosexual no está bien traducida allí, pero sin embargo dice afeminados. Así que, ¿qué me dices de este versículo? ¿Bien? ¿Están listos? ¿Están preparados? Vamos a revisar estos tres textos, todo su trasfondo, las palabras, la sintaxis. Vamos a revisar todo de estos versículos. Todo lo que se pueda mirar, lo vamos a estudiar hoy. Vamos a evaluar las cosas que se puedan evaluar de acá. Y luego sacaremos nuestras conclusiones. ¿Bien? ¿Están listos? Vamos allá. Nuestro primer texto está en Romanos 1, del 24 al 27. ¿Bien? Y por esto Dios los ha dejado a merced de sus bajos instintos, degradándose y envileciéndose a sí mismos. Este es el fruto de haber preferido la mentira a la verdad de Dios, de haber adorado y dado culto a la criatura en vez del Creador, que es digno de ser alabado por siempre. Amén. Así Dios los ha dejado a merced de pasiones vergonzosas. Sus mujeres invierten el uso natural del sexo y se entregan a prácticas antinaturales. Y lo mismo los hombres, dejando las relaciones naturales con la mujer, se abrazan en deseos los unos por los otros. Hombres con hombres cometen acciones infamantes y en su propio cuerpo reciben el castigo que merece su extravío. Bien. Cualquiera que lea esto dice, está muy claro, está clarísimo, está hablando de la homosexualidad. Saben que en el siguiente tema vamos a hablar un poquito de eso.
una pastora que buscaba, cuando llegaban a ella, algunas personas que eran homosexuales, ella buscaba, sanarlos, ¿ok? Y parte del tratamiento para ellos era el siguiente. Ella les pedía que leyeran en voz alta Romanos 1:27. Así que cuando lo leían en voz alta, ella luego le decía, bueno, ya estás convencido de que eres un pecador y necesitas ayuda y es malo lo que tú haces, básicamente. Así que ya estás convencido de eso y debes reconocer que estás mal. ¿Ok? Así que aquí te vamos a ayudar. Ese es el primer paso. Así que hoy vamos a ver qué tan bien aplicado está eso. Bien, aquí vamos. Contexto de Romanos 1. Lo primero que quiero a lo que quiero llamar su atención, que de igual modo también los hombres dejando el uso natural de la mujer. ¿Ok? Y la palabra dejando, apentes, en griego, quiere decir abandonar, renunciar, prescindir o divorciar. Es decir, es decir, no es personas que son homosexuales, sino que son heterosexuales y sin embargo han dejado el uso natural de su mujer. Bien, en primer lugar, no son personas que siempre han sido homosexuales, sino que por alguna razón, que ahora vamos a ver, han decidido dejar el uso heterosexual que estaban teniendo por uno, digámoslo así, homosexual. Bien, lo han decidido, ha sucedido, ha habido un quiebre. No es que nacieron así, como es el caso de la mayoría de hoy en día. No es, sino que ellos han decidido. Pero ¿cuál es la razón? ¿Por qué ha habido este quiebre? El hecho de dejando implica, y luego dice de los hombres, y de igual modo que los hombres, o sea, lo han dejado en su momento. Las mujeres y los hombres, de los que está hablando Pablo. Así que, ¿de quién está hablando? ¿Saben que la mayoría de cristianos interpreta este versículo totalmente aislado de su contexto? ¿Y cómo lo hacen? Dicen, aquí está hablando de los homosexuales, en general. Ok, así que si tú ves un homosexual, es porque ha estado adorando a dioses falsos, ha estado actuando como una bestia, entonces Dios los ha entregado. ¿O de qué está hablando Pablo? Porque viene hablando de un grupo de personas, dice sus mujeres. Asimismo, los hombres. Pero ¿de quiénes está hablando? No está hablando en general de todo el mundo. O de que todos los que son homosexuales. No está hablando de eso. Está hablando de un grupo específico. Así que, ¿a qué grupo se está refiriendo en primer lugar? Que eran heterosexuales y en cierto momento dejaron y fueron entregados a ellos. Bueno, Arístides, quien vivió solo 70 años después del apóstol Pablo, enseñó que el tema al que Pablo se refería en Romanos 1 era la idolatría y la adoración sexual de dioses falsos. En el segundo siglo, Justino Mártir también afirmó esta interpretación del pasaje. Así que parece que no está hablando de los homosexuales, sino de idolatría. Léelo por ti mismo. Antes de ver a algún comentarista, quiero que tú mismo hagas el ejercicio de estudiar el texto, ¿ok? Y su contexto. Versículo 24 dice, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones. ¿Ok? ¿Qué tenemos aquí? Tenemos este cuadro del relato. Primero, concupiscencia. ¿Bien? Vicio, lujuria. Concupiscencia. Es el primer tema de Pablo. Versículo 25 incorpora algo más, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. Ok, ¿qué tenemos? Mentira, la mentira de un Dios como criatura, un falso Dios, esa es la mentira, así como la idolatría, ¿ok? Adorando algo diferente de Dios, adorando a una criatura. De hecho, en la época era muy común que se adoraran a estatuas de animales y se hicieran ritos de índole sexual en honor a ellos, ¿ok? Así que
el primer aspecto de Pablo, concupiscencia, o sea, lujuria, desorden, mentira, la mentira, la falsedad, la imagen falsa de Dios, y la idolatría. No han dicho homosexualidad. No dice que los está entregando a la homosexualidad, sino que los está entregando a la concupiscencia que es causada por la idolatría. Versículo 26. Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Y ahora presenta las pasiones vergonzosas. Si miramos atrás, entonces ahora tenemos concupiscencia, mentira, idolatría y pasiones vergonzosas. Bien. Versículos 26 y 27. Sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, de igual modo también los hombres. Dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias unos con otros. Esta expresión unos con otros nos lleva y nos remonta lo que hablaba aquí a Arístides y Justino Mártir de las orgías paganas que se hacían, el unos con otros. Es decir, el punto de Pablo no es la homosexualidad en ningún sentido. El punto de Pablo es la idolatría. Y yo te pregunto, a ver si podemos aquí hacer el ejercicio de estudiar un poquito la Biblia y de no solamente tomar un texto y ya repetir todo lo que la gente nos ha dicho. ¿A quiénes está escribiendo Pablo? Te haré un número de preguntas. ¿Te acuerdas del tema anterior? Lo común que era para los romanos tener una pareja homosexual. Más allá, ¿tú conoces las prácticas paganas de adoración romana de la época? ¿Por qué Pablo escribe esto en el libro de Romanos? Sí, lo cita mucho. En el libro de Romanos está escrito. Ok, ya estás diciendo a quiénes va dirigido. ¿Conoces el contexto cultural antes de decirlo? Antes de tirárselo a tu vecino que es homosexual y decir, es gay y es homosexual y entonces está condenado por Dios, porque en Romanos 1 primero estás viendo que se está refiriendo a la época, al contexto que tiene un trasfondo y que el punto principal de Pablo no es la homosexualidad, sino el conjunto de cosas que es la idolatría en general y todo lo que conlleva, todos los rituales y las prácticas de allí. Esto no me lo inventé yo. Y como puedes ver, tú también puedes hacer este ejercicio de revisar a quién está escrito, para quién va dirigido, cuál era la cultura y ver el contexto. Idolatría, adorar a la criatura. Más aún, los comentaristas concuerdan en esto. ¿Sabes que Matthew Henry no es un comentarista que se arriesgue mucho? ¿Okay? No es de mis favoritos. No es un comentarista tan liberal tampoco, para nada. Es de la línea más conservadora que hay, donde no se va a ir fuera de lo convencional. Sin embargo, Matthew Henry dice lo siguiente. En el tiempo de Isaías abundaba la idolatría. Atestiguan las abominables idolatrías de Acaz, que algunos piensan que se refiere particularmente aquí en Isaías 57, y de Manasés, que se encariñaban con sus ídolos y se inflamaban con ellos, como los que arden en concupiscencias ilícitas y antinaturales. Romanos 1:27. Estaban locos por sus ídolos. Jeremías 50:38. Se inflamaron con ellos en sus violentas pasiones y su adoración, como los de los profetas de Baal que saltaban sobre el altar y se cortaban. Con justicia, por tanto, fueron entregados a la concupiscencia de sus propios corazones. ¿Ven? Matthew Henry, pues dijo, bueno, con justicia, bastante conservador, ¿no? Pero sin embargo, él reconoce que lo que está hablando en Romanos no es homosexualidad, sino idolatría. El punto principal es ese. Vamos a ver aquí otro comentarista. Este de 1987. Es también muy conocido. Las razones por las que Pablo se refiere en primera instancia a los pecados de inmundicia como ilustración y prueba de la degradación de los paganos, probablemente fueron esos pecados, siempre están íntimamente relacionados con la idolatría.
formado a veces incluso una parte del servicio prestado a los dioses falsos. Bien, esto es el comentario de Romanos 1. Así que, ¿de qué está hablando? De la idolatría. Está hablando de la idolatría. Al entregarlos a eso, pues lo entrega a todo lo que conlleva. Ahora, lo complejo y lo que habla Pablo aquí no es un hombre con otro hombre que deja el uso natural, sino que simplemente es la lascivia, la concupiscencia que conlleva todo esto. Porque no solo era hombre con hombre que tenía que ser así, sino que con cualquiera. Incluso algunas eran toda la familia sin distinción de con quién fuera. Esto se conocía en la época romana. Para Pablo, por supuesto, con la iglesia en Roma, pues evidentemente iba a enviar una carta hablando acerca del tema. Bien, le han preguntado del tema y él ha hablado acerca del tema. Y le ha dicho, bueno, déjenlos, Dios los ha entregado. Les ha dado la libertad, los entregó. También Robert Haldane los entregó finalmente para probar la falsedad de la religión pagana, ya que, lejos de prevenir tales excesos, incluso incitaba y conducía a los hombres a su comisión. Este comentario de Romanos nos muestra que lo que Dios en realidad está haciendo, en vez de prohibirles, como con la ley, les dejó rienda suelta, les dio su libertad, porque peor iba a ser. Así que, qué extraño, ¿no? Qué curioso que Romanos 1 y en el versículo 16 está hablando del Evangelio. ¿Bien? Está hablando del Evangelio, está hablando de las buenas noticias, que es el poder de Dios para la salvación. Y luego la ira de Dios se manifiesta desde el cielo contra toda injusticia e impiedad de los hombres. ¿Bien? Y comienza a hablar que los entrega, los entrega, los entrega. Que la ira de Dios es entregarlos a ellos. Es contra esas prácticas. ¿Bien? Pero no está hablando acerca de que la ira de Dios se revela contra las personas, sino que contra la justicia e impiedad de las personas. Y su forma es darle la espalda a esas cosas, apartar el rostro de los pecados de ellos. Entonces, al darle la libertad, pues como el hijo pródigo, caerán en un punto donde podrán levantarse de allí. Es parte del Evangelio. Pero los comentaristas están de acuerdo en eso. Así que Romanos 1, el tema principal y el punto principal es la idolatría. Tú me dirás, bueno, pero ¿qué hay de los otros versículos? Bueno, los otros versículos justamente complementarán esta idea. ¿Quieres saber cómo? Fíjate, vamos a ver todo lo que implica palabras y trasfondo. Primera de Timoteo 1:9, ya lo hemos leído. Así que voy a destacar un punto antes de eso. Conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores, y ahí comienza la lista, incluidos sodomitas. Así que alguien me podría decir, ok, tú puedes decir que aquí no está hablando de los homosexuales, ¿ok? Alguien me podría decir eso. Pero, si vamos a la ley justamente prohíbe la práctica de la homosexualidad. Incluso este versículo de Levítico 18:22, una Biblia lo ha traducido como la homosexualidad está rotundamente prohibida. Así, ¿ok? Pero vamos a ver lo que dice. Si alguno me quisiera mostrar en la ley lo que está, donde está prohibida la homosexualidad, entonces me llevaría a Levítico 18:22. No te acostarás con varón como con mujer, es abominación. ¿Qué más claro que es? ¿Qué más evidente que es? ¿No? Aquí lo tienes. En la ley. Así que la ley fue dada para los homosexuales. Porque la ley prohíbe la homosexualidad. Vamos a ver ese versículo entonces. Vamos a conectar esto con la ley. Vamos a ir al trasfondo. Leyes sobre la idolatría. ¿Sabes que Levítico 18 comienza diciendo, habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, yo soy Jehová vuestro Dios, no haréis como se hace en la tierra de Egipto, en las cuales morasteis, ni haréis como se hace en la tierra de Canaán, a la cual yo os conduzco, ni andaréis en sus estatutos, mis ordenanzas las pondré por obras. Y mis estatutos guardaréis, andando en ellos, yo Jehová vuestro Dios.
Así que Levítico 18 comienza acerca de leyes sobre la idolatría. Más aún, la palabra abominación, atención, porque la Septuaginta es la que leía Jesús. ¿Ok? En los tiempos de Jesús se leía la traducción, la Septuaginta, que es la traducción de los 70, la traducción del hebreo al griego de la época. De hecho, en la Septuaginta eran las versiones que los apóstoles utilizaban para citar el Antiguo Testamento. No sé si te ha pasado que estás leyendo el Nuevo Testamento, Pablo habla, como dice el Salmo, Pedro habla, dice, como dice el Salmo segundo, y pone allí una frase, un texto del Salmo segundo, luego tú vas al Salmo segundo y dice diferente. ¿Ok? ¿Por qué? Tu traducción del Antiguo Testamento seguro está tomada de algo posterior, como es el caso de muchos, como la Vulgata Latina, como algunas otras versiones de Reina Valera, pero la Septuaginta tiene el texto que está citando Pedro allí, por ejemplo. Los apóstoles utilizaban la Septuaginta, porque esto es del año 200 antes de Cristo. ¿Bien? Así que la Septuaginta fue una traducción antigua del Antiguo Testamento, del original hebreo al griego. Esta fue la versión del Antiguo Testamento que los escritores del Nuevo Testamento a menudo citaban cuando se refería a las escrituras verotestamentarias, es lo que te decía. La palabra hebrea usada en Levíticos 18:22, traducida al español como abominación, fue tomada de la Septuaginta, de la palabra griega delugma. ¿Ok? Delugma, si la revisamos, la definición del léxico de lugma en griego es una cosa detestable, algo repugnante de los ídolos o propio de la idolatría. Así que el texto, en esencia, diría, no te acostarás con varón como con mujer, es idolatría. Además de eso, Levítico 18 comienza hablando de que esas leyes son acerca de la idolatría, advirtiendo de la idolatría de los otros pueblos. Así que ese versículo en específico está hablando de la idolatría. ¿Quieres ver más sobre esto? Bueno, una traducción literal, medio tarzanesco, ¿no? Literal del texto sería, y con varón no yacerás camas de una mujer. Esa es la expresión. Ahora, las tres palabras camas de una mujer, camas de mujer, están allí y tienen un significado que no es cualquiera. ¿Ok? No es cualquiera. Ahora, la única forma de darle sentido coherente a este texto, a este versículo, sería lo siguiente. Y con varón no yacerás, y esto es la forma de darle sentido, ¿no? En las camas de una mujer. Así que eso es lo que diría el texto. Y con varón no yacerás, así como en las camas de una mujer. ¿Bien? Puedes elegir cualquiera de las dos, tiene coherencia. Ahora, un dato interesante. Los 16 versículos anteriores indican que eran leyes para hombres. Así que todos los versículos anteriores estaban hablando acerca de los hombres. El hombre que no se acueste con una mujer con flujo. El hombre que no tarde en recoger el grano de su tierra, etcétera, etcétera. El hombre era hacia el hombre, no hacia la mujer. Por ejemplo, había mandamientos acerca de mujeres que cuando tomaras un botín de guerra, a la mujer la dejarás. ¿Ok? Si te agrada una mujer, déjala. Una mujer virgen. Déjala. Si te agrada, tómala por esposa. Deja que llore la pérdida de sus padres. Y luego sí, llégate a ella. Y si no te agrada como esposa, pues repúdiala y déjala en libertad. ¿Bien? Así. Ahora, tú dices, ¿qué mandamiento tan machista de Dios, ¿no? Deja a la mujer, tómala por esposa. ¿Por qué? Resulta que en la época muchos cristianos no están dispuestos a aceptar esto porque, claro, para ellos es su santidad Moisés.
¿bien? Y que todos los autores y la Biblia es perfecta y es la palabra de Dios. Pero no, debemos leer la Biblia como lo que es, escrito de personas en tiempos reales, con sus experiencias, con su trasfondo y con su cultura y con su contexto. Si tú le das ese tinte mágico a la Biblia, le quitas toda la belleza, le quitas todo lo hermoso a la Biblia, le sacas la profundidad que tiene, la riqueza. Dejas de aprender de hombres y te pones a aprender de cuentos de hadas. Así que todas las cosas que sucedieron, pues por supuesto que son reales, pero tienen su trasfondo para entenderlo. Así que cuando tienes esa cultura tan machista, lo que sucedía en realidad era que podías tomar a esa mujer como botín de guerra y hacer lo que quisieras con ella. Hacer lo que quisieras con ella, porque la mujer era considerado una propiedad. Los cristianos, muchos alaban tanto los 10 mandamientos, pero la mujer te la pone junto con la vaca y la casa. No codiciarás la mujer de tu prójimo. ¿Cómo lo pone? Como una propiedad. Como una propiedad, como algo que le pertenece al hombre. Denigra a las mujeres, las rebaja. La ley, los 10 mandamientos, es lo que hace. No, es el contexto, es la cultura, es la época. Así que, si no te agradaba a la que había tomado de la guerra, entonces la repudiabas y la enviabas a cierto lugar, en una ciudad en específico, donde las mujeres que eran repudiadas eran, por supuesto, no tenidas en cuenta para nada. Podían ser utilizadas como cualquier cosa. Así que lo único que les quedaba era la prostitución. Lo que Dios está haciendo es, bueno, ya que son tan primitivos, pues, mira, tómala por esposa, si te agrada, déjala llorar, o sea, trátala como persona, déjala llorar primero, luego te llegas a ella, y bueno, si no te agrada, ya con esta mentalidad que tienes, pues, bueno, no te voy a decir que te quedes con ella ni nada, pero por lo menos déjala libre, ¿ok? Déjala libre. No, no la envíes allí donde la vas a condenar. Es un paso adelante. Jesús luego trae muchos más adelante, pero siempre te invita a avanzar. Ese contexto tan primitivo es donde está este versículo. No te acostarás con un hombre, como no yacerás, con varón no yacerás, así como en las camas de una mujer. En este contexto está este versículo. Ahora la pregunta es, si todos los mandamientos eran para hombres, ¿por qué no simplemente dijo, no te acostarás con un hombre, es abominación y ya? Es idolatría, ya. ¿Por qué no dijo solo eso? ¿Por qué tiene que especificar y dar ahí como con una mujer? ¿Acaso no? Porque la palabra yacerás en la cama, ya de por sí, o sea, la palabra hebrea te lo da a entender todo. Te lo da a entender todo. No te acostarás con varón, listo. Pero esas palabras, como cama de una mujer, esas tres palabras son una expresión de esa época y que significa, pues, lo que vamos a ver ahora. Bien, no usarás a un hombre como propiedad sexual, no subyugarás a un hombre como se hace con las mujeres. Como ya te había dicho, la mujer era considerada como una propiedad. Bien, así que eran sometidas, eran tomadas esa camas, una mujer o camas de mujer, es una expresión que te muestra que era utilizada como una propiedad, que la mujer era considerada, podía ser sometida, repudiada, como se les antojara. Existía la práctica pagana de prostitutos llamados perros, así que cuando tú vas a Apocalipsis y dice los perros estarán fuera, está haciendo alusión de un versículo que está en la ley. Allí cuando dice que no traerás al santuario ofrenda de una prostituta, del salario de una prostituta o de un perro, es lo que está diciendo. Es, es la versión masculina, ¿ok? De la ramera. Así que
no serán aceptadas esas ofrendas. Sin embargo, magnífico, luego Jesús viene y acepta, siendo él el verdadero tabernáculo, el salario de toda la vida de una prostituta derramado a sus pies. Acepta la ofrenda. Eso es conmovedor. Eso da miles de golpes al punto de que espiritualmente el santuario no queda piedra sobre piedra, piedra sin derribar frente al verdadero tabernáculo que es Jesús. Hay muchas cosas que Jesús destruyó con su ejemplo y vida. Entre eso, estas costumbres primitivas. Utilizar a hombres como propiedad para servicios de idolatría. Bien, así que este contexto, las palabras, una abominación que significa idolatría, la expresión, ¿ok? Y la especificación nos muestra que estamos frente a un asunto de idolatría. ¿Bien? Ahora bien, vamos a unir puntos. Bien, vamos a conectar los puntos ahora con Primera de Timoteo. Bien. La primera frase de Levíticos 18:22 dice lo siguiente, ¿okay? Esto es de la Septuaginta. Y con hombres no acostarse en camas de mujer. ¿Bien? Kai, meta, arsenos, hu, comeses, coiten, yanaikos. ¿Bien? Así que la expresión diría literalmente así. Ahora quiero que notes un detalle. Fíjate lo que te he marcado en rojo. Bien, fíjate en ello. Nota que la tabla tiene dos palabras que separan, están muy próximas, ¿no? Ársenos y coitén, hombres y camas. Árseno, coitén. Ársenos, coitén. Estas dos palabras separadas meramente por dos palabras en la ley levítica, ¿ok? Ahora viene lo interesante, ¿está listo? Son las mismas palabras que Pablo acuñó y fusionó y utilizó, con esto puso la palabra arsenocoités. La mezcló, ársenos, hombres, camas. Y solo en la ley aquí aparecen medianamente cercanas. Lo que hizo Pablo fue juntarlas, así que entonces nosotros tenemos una conexión directa con la ley. Pablo está hablando de la ley fue dada para cierto grupo de personas, los arsenocoitén. Está haciendo alusión a Levítico 18, es correcto, 18:22. Nuestro estudio sobre la palabra indicó que Pablo usó este término para referirse a hombres que se acostaban con jóvenes prostitutos. Estoy convencido de que Pablo estaba mirando esta ley antes de acuñar dicho vocablo. Lo que está siendo condenado en ambos pasajes es el uso sexual de un hombre de forma dominante y abusiva. ¿Bien? Eso te lo he puesto ahí. Ahora, yo, y como dirían aquí en España, he flipado colores con lo siguiente que encontré. Todo encaja perfectamente. Después de este estudio, encontré esto. Había un maestro judío muy respetado que vivió durante la vida de Jesús y el apóstol Pablo. Seguro te va a sonar, si es que has estudiado la historia griega. Su nombre era Filón. ¿Te suena? Fue citado por algunos del Nuevo Testamento. Fue uno de los intelectuales judíos más leídos del primer siglo. No es ningún secreto que Pablo fue altamente educado como fariseo bajo Gamaliel. Sabemos por las obras que citó que Pablo también leyó a otros filósofos y pensadores de su época. Seguramente habría estado bien versado con alguien como Filón, quien, sin duda, tuvo una gran influencia sobre los fariseos y rabinos que vivían en la época del primer siglo en Jerusalén. Esto es lo más fascinante de Filón. ¿Estás listo? ¿Preparado? En su comentario sobre Levítico 18:22, argumenta que lo que Moisés estaba condenando era la prostitución en los santuarios y utilizó específicamente, ¿quién? Filón utilizó específicamente el término arsenokoitai. ¿Sabes por qué es tan importante esto? Porque la palabra arsenokoitai aparece solo 2 veces en la Biblia, por lo que no tenemos idea de dónde la sacó Pablo.
también era muy poco utilizado por el mundo griego de la época. Así que algunos eruditos dicen que Pablo pudo haberse inventado esta palabra, pero esta es una joya, porque alguien posterior a Pablo, muy leído en la época, utilizó primero esta palabra refiriéndose justo a Levítico 18:22, se fija que de ahí la sacó, hombres, coiten, ársenos, coitai. La ha fusionado Filón, luego Pablo, conociendo la cultura y que Filón era leído en la época, utiliza esa palabra para los lectores de Filón, que era conocida, y los lectores de la Torá también, para referirse a los sodomitas. La palabra traducida como sodomita es arseno coitai, igual que en Primera de Corintios 6:9. Arseno coitai, pero que lo han traducido como sodomita o como homosexual. Sin embargo, ahora sabemos que el mismo Filón que acuñó esta palabra estaba hablando de Levíticos, de donde se hablaba y se trataba de la prostitución pagana de hombres. ¿Va quedando claro? ¿Van viendo cómo conecta todo? Bien. Habiendo visto que Pablo tiene muy claro que esto está haciendo la alusión a la ley, ahora vamos a analizar el versículo y su contexto. Bien, vamos a analizar las palabras de aquí. Vamos a hacer un poco de lo que es la sintaxis. Bien, aquí haremos un poquito de todo, ¿no? El hilo de Pablo. Quiero que noten lo siguiente. Pablo está armando esto en grupos de sinónimos. Esto se acostumbraba a hacer en los salmos para resaltar un aspecto o progresar en una idea. Se utilizaban sinónimos. También en Proverbios, en Eclesiastés, se repetía lo mismo con otras palabras. Por ejemplo, primero, la ley está dada para transgresores y desobedientes. Dos sinónimos, ¿verdad? El primer grupo. Segundo grupo que menciona Pablo, impíos y pecadores. ¿Bien? ¿Se dan cuenta? Impíos y pecadores, otros dos sinónimos. Irreverentes y profanos. Alguien que profana algo del templo o es irreverente, es la misma idea, ¿no? Parricidas, matricidas y homicidas. Ahí tenemos tres clases de ¿qué? De asesinos. ¿Se dan cuenta cómo Pablo está ordenando sus ideas aquí? Bien. Y ahora, atención, fornicarios, sodomitas y secuestradores. La pregunta es, ok, fornicario y sodomita, ya bien, pero secuestradores, ¿no quedaría más bien solo? Sin embargo, esos tres grupos, están juntos. Luego, mentirosos y perjurios, ¿ok? Que juran falso. O sea, es la misma idea, deshonestidad, mentira, perjurio. Están en el mismo grupo. Ahora, entonces, solamente nos queda este grupo de tres, que son fornicarios, sodomitas y secuestradores. Vamos a analizar qué significa cada una de las tres palabras, porque en el español no tiene sentido, no cuajan los tres, no hay cómo acomodarlos, no se parecen, no son la misma clase de delitos. Vamos a ver, aquí tenemos algunas versiones y como lo traducen, la realidad es que pocos se han puesto de acuerdo en las versiones actuales. Hoy vamos a ver de qué se trata estas tres palabras. La primera palabra, fornicarios, es pornos, ¿ok? Que se ha traducido como inmorales o fornicarios también. La otra palabra es arsenocoites, que ya la revisamos, ¿ok? Que se ha traducido como sodomitas o homosexuales también. Y la otra es andrapodites, ¿bien? Y que se ha traducido como secuestradores. Así que vamos a analizar las tres palabras y vamos a ver qué tenemos, ¿ok? Sodomitas. Bien. Por ejemplo, la KGB, que es una traducción del inglés, tiene, tiene aquí algo muy interesante. Los que se prostituyen. Fíjense que lo he traducido así.
La N y B lo pone con los adúlteros, fornicarios, personas inmorales, fornicarios. Pero fíjense en esa, los que se prostituyen. Ahora, arsenocoités, los que se profanan a sí mismos con la gente. ¿Se dan cuenta de que simplemente todos dirían homosexuales? ¿Por qué esto tan elaborado, tan complejo? Es porque no todos están de acuerdo con esta palabra. Y saben muchos que no se trata de homosexuales directamente. Pervertidos, sodomitas, 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 pervertidos. Andropodites, secuestradores, atención aquí, traficantes de esclavos. ¿Pero qué clase de esclavos? Ahora vamos. Fíjense, sodomita. Aparte de que ya vimos en un principio que la palabra homosexual no está en la Biblia, más esta. No existe ninguna palabra en el griego hebreo bíblico para sodomía o sodomita, con el sentido en el que se está utilizando en los tiempos contemporáneos. Un sodomita habría sido simplemente un habitante de Sodoma, como un moabita era un habitante de Moab. Cualquier traducción de los pasajes del Nuevo Testamento que emplee el término sodomita para referirse a otra cosa que no sean los habitantes de Sodoma, está haciendo una interpretación del texto más que una traducción fiel. Así que arsenocoités no puede ser traducido como sodomita a menos que lo interprete simplemente, porque es un término ya contemporáneo, al igual que la palabra homosexual, y no refleja la realidad. Si fijan, algunos tienen que hacer toda una explicación, no decir una palabra, por ejemplo, los que se profanan a sí mismos con la gente, ¿no? No lo logran poner tal cual. Bien, no es un término pum, exacto. Pablo tuvo que fusionar, Filón tuvo que fusionar la palabra para dar a entender esa idea. Pero ya sabemos que eran esclavos que servían en las procesiones de idolatría de la época de Moisés y más ahora en la época de los romanos. Vamos a analizar un poquito más esto. Quiero que aparte de esto, que no aparece la palabra sodomía o los sodomitas, vamos a ver un poquito que el pecado de Sodoma y Gomorra, que es tan icónico para muchos, que es la homosexualidad. Pero no es así. No es así. Algunos puso en los comentarios, por Dios, ¿cómo no se dan cuenta que el pecado de Sodoma y Gomorra fue la homosexualidad y por eso Dios los destruyó, porque él aborrece a los homosexuales? ¿Alguien lo ha puesto así? Bueno, déjeme decirle con la Biblia de que no es ese el pecado. Si tú te fijas en el contexto, una de las cosas interesantes es que los que rodearon la casa de Lot no solo eran hombres, sino también mujeres, niños, ancianos, desde el menor hasta el mayor. Interesante. Así que el gran problema era la violencia. Era no ser hospitalario con sus huéspedes. ¿Por qué les interesaron los extranjeros? Algunos dicen que Lot ofreció a sus hijas porque esos eran ángeles que venían y los iba a protegerlos. No, no, no. El punto es que eran varones. Ellos decían eran varones. Así que el punto principal no es la homosexualidad, es el problema de hospitalidad. Porque en la cultura de Abraham, la hospitalidad y en la cultura de la época y hasta el día de hoy es considerado algo sagrado. ¿Saben de lo que estoy hablando, verdad? Abraham manda a Sara que prepare unos cabritos, unos carneros. Lot manda a su esposa allí. Hay una cultura machista, pero muy hospitalaria. ¿Bien? Que le laven los pies, le ofrecen carne y atiende a Abraham por un lado a sus huéspedes y por otro lado Lot está atendiendo a sus huéspedes. ¿No les parece a ustedes que tiene todo que ver con la hospitalidad? Ahora, Lot da la razón de por qué él ofrece a sus hijas. No lo estoy diciendo yo, lo dice Lot. A estos varones no hagáis nada, pues que vinieron a la sombra de mi tejado. La razón tan poderosa era la hospitalidad, no más que eso. Ahora, el problema es que para nuestros tiempos, por supuesto, que somos tan poco hospitalarios, algunas culturas, tiene poco sentido. Pero en aquella época la hospitalidad era algo sagrado.
Así que de ahí que Lot insistía en que sus visitantes fueran cuidados, ¿bien? O que se pudiera quedar con ellos, que no se quedaran en la plaza. Ezequiel 16, 49 al 50 dice, esta fue la maldad de Sodoma, y en ningún momento menciona la homosexualidad. Soberbia de pan, soberbia, pan de sobra, abundancia de ocio, tuvieron en ella y sus hijos. ¿Ok? No fortaleció la mano del afligido y del necesitado. Así que si la Biblia me está diciendo cuál es el pecado de ellos, ahí está. Nunca dijo de la homosexualidad. El tema anterior revisamos el texto de Judas y también vimos que Sodoma misma sería restaurada. Así que ahora, vamos a las tres palabras. ¿Lo recuerdan? Las tres palabras que utiliza allí. Pornos, arsenokoites y andrapodites. Esta, la primera, deriva del verbo pernemi, ¿ok? Que significa vender, y se dan las siguientes definiciones. Un hombre que prostituye su cuerpo a la lujuria de otro por dinero. Un prostituto, un hombre que consiente en relaciones sexuales ilegales, un fornicario. Así que no es cualquier fornicario, es, diríamos, un prostituto, ¿bien? Ese sería el concepto de la época. Arsenokoites significa literalmente, una traducción literal, hombre camas o un hombre que tiene sexo. Un hombre a la cama. Eso es lo que significa, ¿no? Si quieren traducirlo correctamente, vamos a ser fieles al original, eso es hombre camas. Y allá que ellos interpreten. Por eso es importante hacer el trasfondo y revisar las palabras. ¿De dónde viene? ¿Cuál es su etimología? Y antropodites, atención, la tercera palabra se define de la siguiente manera. Traficante de esclavos, secuestrador, robador de personas. Alguien que injustamente reduce a hombres libres a la esclavitud. Hombres, ¿ok? Alguien que roba a los esclavos de otro y los vende. ¿Bien? Así que esa expresión es la que tenemos aquí con Pablo. Ahora los tres están relacionados. Antes secuestradores, fornicarios y sodomitas. Es como que, ¿por qué no pone a fornicarios con adúlteros simplemente? ¿No? Claro, es que ahora tiene sentido porque los tres son parte del mismo negocio. Fíjate cómo. Tenemos el hombre prostituto, el hombre camas, el que se acuesta con, y el traficante de esclavos. Fíjense, la New American Bible contiene una nota al pie de página que arroja algo de luz acerca del contexto histórico de esa época. La palabra griega que se traduce como chico prostituto designaba a los catamitas, atención, esta es una expresión de la época, catamitas, así se les llamaba, niños o chicos jóvenes que se tenían para propósitos de prostitución, una práctica muy común en el mundo greco-romano. En la mitología griega, esta era la función de Ganamides, el copero de los dioses, cuyo nombre latino era catamos. De ahí vienen los catamitas, los niños o jóvenes que eran prostituidos. El término traducido, los que practican la homosexualidad, se refiere a hombres que consentían en prácticas homosexuales con esos chicos. Así que el hombre prostituto o pornos eran los catamitas, los jóvenes que eran vendidos. Y están los que se acostaban con ellos, ¿bien? Los que pagaban por ellos y eran contratados para servicios paganos, y allí es donde ellos ponían su servicio, y los traficantes de esclavos, que eran que los procuraban, los conseguían para todo el ritual pagano. Así que, chicos sin barba, atención con este asunto. Para los hombres en la época de Pablo, una práctica común era tener chicos mascotas esclavos, los que explotaban sexualmente. El doctor Ralph Blair explica, los chicos objeto del deseo eran prepubescentes, o a lo menos sin barba, así que eran preadolescentes, de modo que tuviesen un aspecto femenino. En nuestros días, esta práctica es conocida como pedofilia. De este modo, sabemos que Pornos era un prostituto y más probablemente un chico joven que se prostituía. ¿Bien? Chicos sin barba, chicos que eran esclavos para estas prácticas. Así que mi pregunta es, ¿tiene más sentido ahora? ¿Han podido
revisar que no es sencillo como llegar y condenar a alguien con un texto así. De hecho, el que lo hace demuestra profunda ignorancia del versículo. Que pretenden conocer la Biblia y tener autoridad, pero muestran profunda ignorancia de que no han estudiado nada acerca de la palabra original. Así que, ¿qué es lo que nos da el respaldo de traducirlo de la siguiente forma? Es la historia, sintaxis y etimología. Les muestro aquí les leo lo que dice Scrooge Robin. Con todo esto en mente, miremos atrás a lo que tenemos hasta ahora. El joven prostituto, el hombre que tiene sexo, arsenocoités y el traficante de esclavos. Esta dinámica contextual lo lleva a uno a entender que arsenocoités es alguien que se acuesta con el prostituto, el hombre que literalmente comparte cama con este. Es como si Pablo estuviera diciendo los chicos prostitutos, los que se acuestan con ellos, y los traficantes de esclavos, quienes procuran los primeros. Así que esa sería una traducción entendiendo bien el contexto, las palabras, la etimología y la sintaxis. ¿Ok? Así que todo eso apunta a esa traducción. Los chicos prostitutos, los que se acuestan con ellos y los traficantes de esclavos. Pasa que para nuestra época no lo entenderíamos. Pero en la época es muy claro que se entendían estas palabras. ¿Bien? Son parte del mismo grupo, del mismo paquete, del mismo negocio. Ahora bien, 1 Corintios 6:9, y es con el que vamos a concluir, dice lo siguiente: ¿o no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteras, ni los afeminados, ni los homosexuales. Bueno, en primer lugar, ya sabemos que la palabra homosexuales aquí es arsenocoités. Y la palabra malcoy, tú te preguntas, ¿y de qué se trata la palabra malcoy? Bien, porque dice, se traduce como afeminado. Listo para esto es la última bomba, digamos, acerca de este asunto, del último versículo que vamos a ver. El término malcoy, suave como la ropa de Juan, literalmente quiere decir blando. En Mateo 11:8 es usado para referirse a la ropa de Juan el Bautista. Jesús se utiliza 4 veces y nunca Jesús lo utiliza para referirse a una persona homosexual. Bien. En el texto que nos ocupa, sin embargo, es usado como sustantivo y su significado es objeto de debate. ¿Tiene sentido nuestra interpretación de arsenocoitai como hombres que se acuestan con chicos prostitutos? Como se reveló en 1 Timoteo 1:10, al lado de la palabra malcos, que se traduce como prostitutos, la Vulgata lo pone como ídolis servintes. La Biblia de Jerusalén, atención, incluso traduce el término malcos como catamitas, los jóvenes mascotas prepubescentes mencionados con anterioridad. ¿Se acuerdan? De donde viene la palabra de catamos, el copero de los dioses. Eran los chicos utilizados para el servicio de la idolatría. Los prostitutos, los catamitas, los prepubescentes. Ese es el término que, como lo traduce la Biblia de Jerusalén, que es muy confiable a todo esto. Así que la expresión es como algo suave, algo blando, jóvenes sin barba. Algunos ejemplos del siglo I. Platón lo usaba, por ejemplo. En su República escribió de forma célebre que demasiada música ablanda, malacoy, y debilita al hombre, no apto para la batalla. No argumentó que eso lo convertía en homosexual, solo que lo hacía más blando, más delicado. Aristóteles también advirtió sobre el peligro de que los hombres se vuelvan demasiado blandos al entregarse a un exceso de los placeres en lugar de equilibrar sus vidas con actos de disciplina física y mental. Una vez más, tampoco estaba diciendo que la falta de ejercicio y trabajo dura pudiera hacer que alguien se volviera gay. ¿Okay? Josefo, ya conocen a Josefo, ¿ok? El historiador judío del primer siglo, el que traicionó a los judíos y se volvió historiador de los romanos, aunque siguió siendo judío, pero él dice lo siguiente, contemporáneo de Jesús y Pablo. Usó el término malacos para describir a los hombres que eran débiles y blandos debido a la falta de coraje en la batalla.
¿Bien? Así que, ¿quieres saber qué es aún más interesante acerca de cómo la gente del primer siglo entendía el término? Resulta que Malacoy se usaba con mayor frecuencia en referencia a los hombres que se afeitaban a diario y no tenían barba. Estos a menudo fueron ridiculizados y acusados de querer parecerse a mujeres con rostros bien afeitados. Hoy en día, en nuestra cultura, da igual, Pablo no te va a decir que es antinatura ni nada, pero en la época se le llamaba Malcoy y cuando más usaba eso era para llamarle a ellos blandos o suaves, que estaban bien afeitados, que era la característica o lo que destacaba a los chicos que eran vendidos como esclavos para los servicios de idolatría de la época. Bien, un poco de contexto. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay contiendas entre vosotros. Primera de Corintios es una respuesta de Pablo a una carta con diversas preguntas de parte de los corintios. Así que ellos le han enviado una carta a Pablo, y ahora Pablo, con esa agenda en mente, va respondiendo pregunta por pregunta, y tenemos Primera de Corintios. ¿Bien? Por eso es que tú vas a comenzar a leer que estos se dividen, que yo soy de Pablo, soy de Cefa, es porque ya le han enviado la carta. O sea, tenemos estos problemas, Pablo. Estamos peleando aquí por todo. Que tenemos aquí un adúltero, perdón, un caso de incesto. Y Pablo dice, bueno, ni aun entre los gentiles se escucha esto, entreguen al tal a Satanás para destrucción de la carne, pero a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor. O sea, Pablo no lo está defraternizando de la eternidad. Pablo está diciéndole, bueno, que no siga dando mal testimonio entre ustedes. Entréguenlo. La misma idea de Romanos, los entregó Dios, no a la idolatría. Bien, ahora Pablo está contestando este número de preguntas y la pregunta que contesta en 1 Corintios 6, ¿ok? La pregunta es, mira, tenemos un problema aquí, unos hermanos nos han defraudado a nosotros y los queremos llevar a juicio. Y Pablo dice, porque no hay sabios entre vosotros, ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que el hermano con el que el hermano pleitea en juicio, y esto ante los incrédulos. O sea, Pablo le está diciendo, ¿ustedes quieren ir a juicio y dar mal testimonio entre los incrédulos? ¿Por qué no lo juzgan ustedes? ¿Se fijan en el contexto? Le han escrito una carta, tenemos problemas aquí, vamos a ir a juicio porque nos han defraudado, están siendo injustos con nosotros. Entonces Pablo responde. Así que, por cierto, es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. O sea, Pablo dice, ya no está bien que se estén peleando, pero más aún, ¿por qué no sufren más bien el agravio? ¿Por qué no sufrir más bien el ser defraudado? Por qué no soportan el que los defraudan? Pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis. Y esto a los hermanos. ¿Se fijan? O sea, Pablo está diciendo, ustedes por hacer tanto escándalo y causar todos estos problemas, ustedes están agraviando a los hermanos y se pelean entre ustedes. Y eso no está bien. ¿Por qué no sufren con paciencia el agravio? ¿Ustedes acaso no están siendo igual de injustos? Porque en la época los juicios no eran como ahora. ¿Ok? Eso tenerlo en cuenta. Revisen cómo eran los juicios en la época. Ahora, no sabéis, ahora viene el texto. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Atención, porque si tú analizas bien esta palabra, algunos comentaristas críticos textuales muestran que esta es la expresión que le dijeron a Pablo, ¿ok? Como que no saben, no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios, que eso es lo que le decían. O sea, tú me defraudaste a mí. Oye, ¿no sabes que los injustos no heredarán el reino de Dios? Esa era la respuesta que le daban ellos. Así que Pablo ahora la dice. Ya me han dicho, ya me han llegado con la noticia. Ustedes dicen, no sabéis que los injustos no le dan al reino de Dios. Pero Pablo dice, no erréis. Pablo, Pablo los está reprendiendo a ellos, ¿recuerdan?
A ellos que están tratando a sus hermanos de injustos porque los defraudan. Ahora Pablo los reprende a ellos y les dicen, no cometan el error. Ustedes también defraudan. Y es lo que le viene diciendo. Se lo leo. Pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis. Así que no erréis. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maledicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y al último de la lista ponen los estafadores, ¿ok? Que los han defraudado. Pero los primeros que pone, tú estás diciendo que te agravió, pues tú tampoco te salvas de la lista, ¿no? Si tú crees que ellos no entrarán al reino, pues tú tampoco. Porque ni los fornicarios tampoco, entonces. Ni los idólatras. Está hablando de los corintios, donde era un puerto donde había mucha idolatría. Y de estas prácticas que hablábamos, había jóvenes que habían sido Malcoy y otros arsenocoites. Se habían acostado con ellos. O sea, era una práctica que ya se daba allí. Por eso Pablo la utiliza. Dice, no cometan el error de creer que ellos, por ser injustos, no entrarán en el reino, porque ni ninguno entrará si las cosas son así. Pero acuérdense de que esto erais alguno de vosotros. Sí, recuerden que ustedes eran también. Mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre de Jesús por el Espíritu de nuestro Dios. O sea, ¿qué está haciendo Pablo? Pablo no los está condenando, no está haciendo de leña el fuego. Pablo está diciendo, perdonen, sufran el agravio y perdonen a sus hermanos, porque así como ustedes fueron lavados, ellos también pueden ser lavados. ¿Se entiende? ¿Se ve el contexto? ¿Se ve la idea? Así como ustedes fueron limpiados, ellos también pueden ser limpiados, sanados. No erréis. No crean que solo los injustos no heredan al reino. Si es así, ninguno. Pero sepan que fueron limpiados, fueron lavados. O sea que Pablo está haciendo que logren hacer las paces. Hay pleitos entre vosotros, pues perdónense, reconcíliense. No lo lleven a juicio, por lo complejo que eran los juicios de la época. ¿Vamos bien? Ahora, importante, afeminados, no está hablando de alguien afeminado, no está bien la traducción. Es un chico en la época que era prostituido, y ellos, muchos de los corintios de allí, habían sido ellos, habían sido así. Esto erais algunos. No se lo diría a los judíos, ¿saben? Esto no se lo diría a la carta a los hebreos, por supuesto que no, porque ellos no habían participado de esas cosas, pero sí a los corintios. Homosexual, la palabra es arsenocoités, los que se acostaban con ellos en los servicios de idolatría. Pues a los hebreos no se lo hubiera dicho, pero sí a los corintios, porque esto era ya alguno de ustedes. ¿Se va entendiendo? Ni los idólatras, ni los fornicarios. ¿Se dan cuenta? Ahí va. Ahora hay una lista muy similar a todo ello en Apocalipsis 22. Dice, fuera están los depravados, los hechiceros, los lujuriosos, los asesinos, los idólatras, todos cuantos hacen de la mentira el programa de su vida. Versículo 15 de Apocalipsis 22. Están fuera. ¿Fuera de dónde? Fuera de la ciudad de Jerusalén. ¿Ok? Ahora, de dentro de la ciudad fluye un río, como dice el versículo 1. Me mostró un río de agua viva transparente que sale del trono de Dios y del Cordero. Ahora, Ezequiel 47 dice que ese río sana todo lo que toca. Compáralo con Ezequiel 47. Sana todo lo que toca. Y fluye del santuario hacia afuera de la ciudad. Por eso es que Juan dice que el santuario es el Cordero y Dios. En Ezequiel dice que fluye del santuario, pero en Apocalipsis dice que el río fluye del trono del Cordero y de Dios. O sea que ellos son el templo, el santuario. ¿Qué es lo que fluye de ellos? ¿Para qué es ese río? Para sanar.
¿Y saben dónde llega el río? El río sale hacia afuera de la ciudad. Y uno se pregunta, ¿por qué el río sale hacia afuera de la ciudad? ¿Quiénes están afuera? Los idólatras, los depravados, los hechiceros, los lujuriosos. ¿Están fuera? Versículo 14. Dichosos los que han decidido lavar sus vestiduras para tener acceso al árbol de la vida y poder entrar en la ciudad a través de sus puertas. ¿A través de dónde? A través de sus puertas. Y algunos dicen, no, no, los que están dentro, ya entraron. ¿Sabes para qué es el río? Para que los que están afuera se laven. Y una vez que están lavados, tú dices, no, 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 una vez que se pueden lavar, ya están afuera, ya no pueden entrar. Están cerradas las puertas, se ha cerrado la puerta, ya no pueden entrar. Una vez que están lavados, es para entrar a través de las puertas. ¿Sabes por qué? Porque sus puertas nunca se cerrarán de día. ¿Y a qué se cierran en la noche? No, no, es que allí no habrá noche. Y te lo dice Apocalipsis. Ok, sus puertas nunca se cierran de día. Y uno dice, ah, bueno, pero sí en la noche. No, es que ahí no hay noche. O sea, nunca se cerrarán. Así que el que está afuera siempre tiene el río a disposición para lavarse y entrar por las puertas. Y en medio de la plaza de la ciudad, porque entran por las puertas para tener acceso al árbol de la vida. ¿Y qué hay en el árbol de la vida? A uno y a otro lado del río crecerán el árbol de la vida que daba 12 frutos cada mes. Y sus hojas servirán para medicina, sanidad de las naciones. Mis hermanos, mis hermanas. Si alguien necesita ser sanado, somos todos nosotros. Si tú estás considerando que alguien se quedará fuera, tú no estás exento de eso. Todos necesitamos entrar. La buena noticia es que las puertas nunca se cerrarán y el que quiera puede ir y beber gratuitamente del agua de vida. Puede limpiar sus vestiduras porque la puerta para el corazón de Dios siempre estará abierta. Porque este Jesús acepta ofrendas de cualquiera. Cualquiera que su corazón esté quebrantado, necesitado por él. Así que todos, la buena noticia es que están afuera. Algunos dirán, están afuera y serán condenados. No, no, no. La buena noticia es que están afuera. Que sale el río afuera para que se laven. Y las puertas nunca se cierran para que puedan entrar. Y dentro tienen el árbol que los sanará. Que los sanará definitivamente. Porque Pablo decía, era y alguno eso era y alguno de ustedes. Mas habéis sido lavados. Todos los que estén afuera, todos pueden ser lavados. Todos pueden ser limpiados. Es más, quiero decirte, en la Biblia, concluiré con esto, nunca condena la homosexualidad. Condena la lujuria, condena a los depravados, condena estas prácticas de idolatría, pero nunca condenó a un homosexual por ser homosexual. Al centurión romano nunca le reprendió ni nada. Por supuesto, adulterio, fornicación, siempre han sido malos, siempre han sido pecado. En el próximo tema hablaremos del matrimonio homosexual. Hablaremos de nuestro tiempo, pero también utilizaremos la Biblia. Iremos a Génesis. Iremos a Génesis 1. Iremos a algunas palabras de Jesús. Y vamos a estudiar este tema a fondo. Pero de momento, espero, hay algunos que me han puesto, y esto para terminar, ¿no? Me han puesto en los comentarios del tema anterior. ¿Y qué no han leído Romanos 1, 27? ¿Y qué no has leído 1 Corintios 6, 9? ¿Y no has leído 1 Timoteo 9, 10? Sí lo he leído, pero es que yo no me he quedado con solo leerlo. No me quedé con solo leerlo. Así que aquí está mi respuesta. ¿Okay? Nos vemos en el siguiente tema. Les mando un abrazo a todos y disfruten de la paz y el amor de Cristo. A ti que estás escuchando este tema, ahora no estoy hablando a los que no están en tu condición.
Si tú eres homosexual, disfruta de la paz y del amor de Jesús. Nunca vuelvas a permitir que un cristiano te condene, siendo ignorante de lo que es su propio libro y regla de vida, sin saber, ni siquiera él conocer lo que está diciendo. Apóyate en Jesús. Él nunca te va a condenar y siempre te aceptará y te abrazará y te perdonará, lo que sea. No te sientas culpable por serlo. Jesús te ama así como eres. Te mando un abrazo y esto es para ti. No es para nadie que esté escuchando de diferente, o condenando o juzgando. No es para ellos. Que comenten lo que quieran comentar. Yo te lo digo a ti. Te lo aseguro. Un abrazo a todos. Chao, chao.